Ingeniero, ¿cómo estás? Bueno, vamos a calcular en este video la cuerda larga. Recuerda que estamos haciendo una serie de videos en los cuales vamos a demostrar matemática y geométricamente los 5 elementos de una curva horizontal en una carretera. Entonces ya habíamos hablado de los 5 elementos, habíamos visto que la tangente, por ejemplo, era la dimensión o la distancia que hay entre el PC y el PI, que es uno de los elementos. Si no has visto el video, te lo dejo en la descripción. Ahora, en este video vamos a demostrar geométricamente y matemáticamente cómo hallar la cuerda larga. La cuerda larga. Entonces, ¿cuál es la cuerda larga? La cuerda larga es la distancia que hay entre el PC y el PT. Distancia en línea recta. Entonces, tengo el PC, que es el punto donde inicia la curva, y tengo el PT, que es el punto donde termina la curva. Y si yo trazo una línea recta entre el PC y el PT, voy a tener la cuerda larga. Entonces, en este video lo que vamos a hacer es que vamos a demostrar matemáticamente cómo podemos hallar una expresión para calcular la cuerda larga. Recordemos que lo que tenemos disponible es el delta y el radio, porque el radio depende de la velocidad, depende de la categoría de la carretera, y el delta es simplemente el ángulo de deflexión que voy a tener en estas dos líneas rectas. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer que en toda la mitad de la cuerda larga hay un punto, y ese punto lo vamos a llamar D. Un punto nada más. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar un triángulo y el triángulo va a ser el siguiente. El triángulo que vamos a analizar es el triángulo PCD0. Es decir, este triángulo que te estoy mostrando acá. El triángulo PCD0. Ese es el triángulo que vamos a analizar y ese también es un triángulo rectángulo, porque mira que acá forma un ángulo de 90 grados. 90 grados. Entonces vamos de nuevo al tema de la trigonometría. Entonces, por trigonometría, cuando tengo un triángulo rectángulo, vamos a tener diferentes formas de calcular los tres lados del triángulo, pues seno, coseno, tangente. Y en este caso, la forma más fácil de hacerlo es mediante el seno. Entonces, seno del ángulo alfa. Entonces vamos a ponerlo por acá. Seno del ángulo alfa. ¿Y a qué equivale el seno del ángulo alfa en este triángulo rectángulo? Pues equivale a lo siguiente, cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces vamos a colocar acá, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Listo? Esto lo vamos a llevar a nuestro triángulo. Vamos a reemplazar el cateto opuesto, la hipotenusa, por lo que tenemos disponible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Si yo tengo este triángulo rectángulo, pues el cateto opuesto es esta dimensión y la hipotenusa es esta dimensión. Pero resulta que esta dimensión es la mitad de la cuerda larga, porque la cuerda larga es toda la dimensión que hay entre el PC y el PT. Pero del PC a este punto, de la mitad que es el punto D, voy a tener la mitad de la cuerda larga. Y esa dimensión es el cateto opuesto. Entonces por acá abajo vamos a poner seno, ¿cierto? Y mira que volvemos a lo mismo. El seno es del ángulo delta medios, que ya habíamos dicho que este ángulo que es delta es toda esta altura y la mitad es delta medios. Entonces por eso vamos a decir seno de delta medios es igual. Entonces, ¿a qué es igual? Cateto opuesto. ¿Y qué es el cateto opuesto? El cateto opuesto es la mitad de la cuerda larga, es decir, CL sobre 2. Ese es el cateto opuesto. Ahora, la hipotenusa, que es esta de acá. De la hipotenusa va abajo, cateto opuesto sobre hipotenusa. Y en este caso, la hipotenusa es R, es decir, el radio de la curva. Entonces aquí, pues, simplemente abajo ponemos R. Entonces me queda CL sobre 2R. Pero ¿qué pasa? Que yo necesito es solamente CL, o sea, la cuerda larga. Pero de esta expresión va a ser muy, muy fácil
yo tener la posibilidad de despejar la ecuación. Entonces, 2R lo paso para acá, estaba dividiendo abajo en el denominador, cuando me paso después del igual, entonces lo que voy a hacer es que voy a multiplicar, entonces finalmente me va a quedar 2R seno de delta medios. Y esto es CL. Y vamos a ponerlo aquí al derecho, ¿cierto? Entonces CL es 2R seno de delta medios. Y es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la cuerda larga. Mira que está en función del radio y del delta. O sea, si yo ya tengo el radio de curvatura y ya tengo el delta, entonces muy fácil, lo único que vamos a tener que hacer es reemplazar el radio y el delta para poder conocer cuánto es que mide exactamente la cuerda larga. Entonces, vamos a continuar con los otros videos en los cuales te voy a explicar los otros elementos pues, los elementos geométricos de una curva en una carretera. Te recuerdo, ve al webinar si todavía no has ido, vas al enlace que te voy a dejar por acá y allá vas a poder conocer el paso a paso para que puedas hacer todo este proceso de convertirte en un experto en diseño de carreteras. Entonces te veo en el webinar y te veo en los otros videos.